Vamos a hablar de los niños. La hiperactividad es un trastorno de conducta de los niños, descrito por primera vez en el año 1902. Data de bastante tiempo. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado a otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero que la abandonan rápidamente para comenzar otras, que a su vez vuelven a dejar inacabadas. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos. Estos niños son especialmente problemáticos, poseen un espíritu bastante inquieto, insensibles también muchas veces a los castigos, nerviosos, dice la gente, y son difíciles de educar. Hay que tener mucho tiempo, hay que ponerles mucha atención. Y pareciera ser que si usted se siente identificado con lo que yo le estoy diciendo, su hijo puede ser un niño hiperactivo. Así que mucha atención. ¿Cómo educar a estos niños? Se debe controlar, castigar o en algunos casos separar a los niños del resto. ¿Qué métodos efectivos existen para aminorar esta hiperactividad? De todo eso conversaremos hoy en Usted Tiene la Palabra y estamos junto a Albana Paganini. Ella es psicóloga clínica, psicoanalista dedicada a la clínica en niños, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Albana, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y también junto a Carlos Mora, él es magíster en educación y presidente del Colegio de Psicopedagogos de Chile. ¿Cómo estás, Carlos? También, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, igualmente. Bueno, ambos también vamos a dar el teléfono por si acaso la gente ya quiere empezar a llamar, a sumarse a esta conversación, el 271-81739, 271-81739. Albana, ustedes vienen trabajando con los niños, a propósito de lo que estábamos conversando. Primero, una panorámica, ¿hay mayor cantidad de niños o la percepción es que efectivamente hay más niños inquietos, hiperactivos? ¿Cómo lo han visualizado ustedes? Bueno, yo creo que hay una especie de moda de la hiperactividad, ¿no? Creo que es el diagnóstico más frecuente que se hace tanto en el ámbito de la salud mental como en el ámbito de la educación. En las investigaciones que estamos desarrollando en la clínica de la facultad nos damos cuenta que hay un sobrediagnóstico que nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo hiper? Y además darnos cuenta que la hiperactividad, hay distintas maneras de movimiento que responden a distintas formas de funcionamiento psíquico. Yo diría que es un diagnóstico que además es bastante vago, impreciso, las categorías que se utilizan son bien discutibles, ¿no? Creo que este concepto de la hiperactividad forma cada vez más parte de un universo cultural y de un imaginario en torno a lo que es la infancia. Uno debe preguntarse ¿por qué se mueve un niño? ¿Qué significa el movimiento? ¿Qué es la expresividad motora? ¿No? Más que categorizar, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos. Nosotros estamos estudiando justamente la función del movimiento en la organización psíquica de los niños, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta, como recién decía, que hay un sobrediagnóstico, que hay variables sociales, culturales, educativas en la actualidad, fundamental, cómo integra también el ámbito educativo el problema del movimiento, del cuerpo del niño, en fin. Eso en términos generales, ¿no? Claro, porque pareciera ser que establecer el diagnóstico de hiperactividad en el niño no es muy fácil, en el sentido de cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuándo se puede hablar de hiperactividad o no? Claro, porque lo que ha pasado últimamente, o lo que yo pienso, no sé qué pensará Carlos, es que cualquier forma de actividad en el niño o de inquietud muchas veces se transforma en algo patonomónico del signo hiperactivo. Entonces ese es un problema clínico. Claro, hay que despistar, hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué sería un movimiento desorganizado, desestructurante de una inquietud, ¿no? Mi experiencia es que este es un trastorno que ha sido sobrediagnosticado. Ya. Eso es uno de los primeros puntos, ¿no?, a discutir. Carlos, ¿cómo lo visualizas tú desde el punto de vista de la pedagogía? Bueno, entiéndase como tal que nosotros todos estos diagnósticos los visualizamos a través de ciertos manuales clínicos también. Como dice acá la compañera, el tema se ha sobrediagnosticado en cuanto a lo que es el tema del déficit atencional, algo que con antigüedad, o sea, incluso cuando
yo iba al colegio, no se veía tanto, y para eso, bueno, la idea es establecer ciertos criterios que nos da el manual. Por ejemplo, el que nosotros utilizamos es el DSM-4, y pronto a estrenarse ya el DSM-5, que sería la actualización de este, y los expertos dicen que ya sería el final, el cual nos permite a nosotros que durante el tiempo deberían establecerse por lo menos 6 criterios que este aborda de lo que es la hiperactividad en sí. Y desde ahí nosotros podemos decir que el niño supuestamente tendría un tema con la hiperactividad que estaría acompañada del trastorno de déficit atencional, conocido también como tal. Ahora, este diagnóstico de déficit atencional también ha estado bastante en tela de juicio, ¿no? A propósito de que también se ha puesto mucho de moda y dentro de lo que es la consulta permanente de los padres, de los mismos profesores, de poner la chapa, ¿no? La etiqueta, este niño tiene déficit atencional, es muy frecuente. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción. Efectivamente, los criterios diagnósticos que se utilizan acá en Chile son el DSM. Si uno lee los criterios de desatención del DSM son vaguísimos, yo diría, insisto. Por lo tanto, creo que es un manual estadístico que no nos arroja mucha información sobre la subjetividad o la particularidad de un niño, ¿no? Y ahí es fundamental la experticia del clínico. También se ha sobrediagnosticado y frente a toda dificultad del niño en un proceso escolar ya se le presupone justamente una dificultad, un déficit atencional. Nosotros en general, en el ámbito del trabajo clínico, preferimos hablar de dificultades atencionales, más que de déficit atencional, para desmarcarnos justamente del DSM. ¿Y por qué hablamos de dificultades atencionales? Porque pueden aparecer en distintas formas de funcionamiento psíquico del niño. Niños con inhibiciones importantes pueden tener, o pasivos, pueden tener dificultades atencionales, niños con estructuras más psicóticas también, niños con autismo también, es decir, las dificultades atencionales aparecen en distintas formaciones clínicas. Por otro lado, hay que preguntarse qué función cumple la atención. ¿Qué es la atención? Porque todo el mundo habla de la desatención, pero es una pregunta fundamental, ¿no? Exacto. Al servicio de qué está en los seres humanos, qué es atender y cuáles son los requerimientos para el desarrollo de la atención en un niño. Esas son preguntas clínicas. Entonces, creo que hay que discutir lo siguiente. Por un lado, desmarcarnos o pensar que en este momento en Chile estamos asistiendo a un sobrediagnóstico, hay una moda de hiperactividad, una moda de déficit atencional. Yo te diría que todos los días llegan a la consulta niños con este diagnóstico. Hay investigaciones que muestran que más del 50% de los casos son diagnosticados erradamente. Y por otro lado también cuestionar los criterios diagnósticos. El DSM es un manual estadístico que habla de ciertas prevalencias, que es lo mismo que te diga que el nene tiene fiebre, ¿viste? Sí, Albana, cuando hablamos de esta medición, ¿es una encuesta? ¿Es un examen? Son criterios. ¿Qué son? El DSM para que la gente lo entienda. Claro, o sea, son criterios en este caso... Pero ¿quién realiza eso? Esto lo hacen distintos... Profesionales. Profesionales académicos. ¿Ya? De la índole investigativa en base a lo que son los problemas de salud, en este caso. Ya. Y desde ahí ellos establecen los criterios previos a investigaciones. O sea, en el fondo, el DSM-4, así como ha sido avalado, también ha sido muy cuestionado. En el tema clínico es más fácil en este caso establecer un criterio de decir que hay una desatención. Pero, ¿en qué momento se aplica eso? Cuando se lleva a cabo el diagnóstico, en este caso, para aprobar o descartar déficit atencional. Perfecto. Ahí hay un tema sí, que yo creo que merece ser discutido. Bueno, sí, el DSM es el manual estadístico de la Sociedad de Psiquiatría Americana y es altamente discutible desde muchos aspectos. Pero el problema es qué pasa acá en Chile también, ¿no? Yo creo que la pregunta es, bueno, en Chile los programas de salud mental están basados justamente en estos criterios diagnósticos estadísticos y se ha incorporado al ámbito de la educación también a través del decreto 170 la posibilidad de diagnosticar déficit atencional en niños que requieran, bajo las llamadas necesidades educativas especiales.
Pero ahí hay un tema, yo diría incluso político de discusión, porque los colegios reciben el triple de subvención por un niño diagnosticado con este decreto. Entonces eso ha llevado a que hay un sobrediagnóstico, con el agravante además que el decreto plantea ya formas de tratamiento preestablecidas, entre ellas el diagnóstico neurológico y la indicación farmacológica. Perfecto. Entonces, en la realidad de hoy en Chile tenemos escuelas ritalinizadas. Nosotros ya le llamamos en la Facultad de Psicología las escuelas ritalinizadas. Todos los chicos que recibimos ya han tenido alguna experiencia con el metilfedinato. Entonces creo que hay que distinguir lo que podría ser una dificultad en un niño de lo que es una práctica social estigmatizadora y de lo que es una práctica social que subvenciona un sistema educativo. Yo creo que por eso es una bolsa de gatos este tema. Y tiene que quedar bien claro eso. Yo quiero ir descartando algunas preguntas que habitualmente los papás y las mamás en su casa entran haciéndose en el caso de tener un hijo con este diagnóstico. Por ejemplo, esta hiperactividad puede ser fruto de un daño físico, una lesión cerebral, un tumor, un daño, para ir descartando evidentemente, porque claro, puede surgir la pregunta en el padre también de si a lo mejor este niño viene así, recibió un golpe o viene... Los factores que para determinar si existe en este caso una hiperactividad serían factores neurobiológicos, genéticos en este caso. En el tema neurobiológico puede venir ya como predisposición genéticamente por parte de los padres. En este caso vienen instaurados los genes, así, pero no obedece, por ejemplo, a factores ambientales ni a nada de eso que tenga que ver con la misma relación del problema. Perfecto. En sí no existe por ejemplo, a través de un golpe el niño no se le va a declarar tampoco hiperactividad. Ahí entraríamos en otros tipos de dificultades. Se descarta entonces. Se descarta, exactamente. Y el ambiente en sí va también, en este caso, condicionando ciertos aspectos que van haciendo que el niño sea un poquito más hiperactivo que los demás, en el fondo. En términos intelectuales. Sí, pero ahí habría que discutir algo. Primero, ¿qué entendemos por organicidad? Y segundo, que hay una serie de estudios, hay muchas investigaciones, pero ninguna es concluyente. Yo creo que es importante decir, si vos preguntás si existe un gen, sí. No. Se habla de ciertos niveles dopaminérgicos en niños con hiperactividad, un aumento de la dopamina, pero tampoco es concluyente. Y además los aumentos de la dopamina incide también el medio ambiente. Entonces hay muchos estudios, pero hay que tener cuidado también en esto. Discúlpame, pero me parece que es fundamental. Sí. El cuidado que hay que tener en esto son dos cosas, entre ellas. Una es de dónde vienen los estudios, quiénes los financian. Eso es muy importante porque en el año 2000, a raíz de estas categorías diagnósticas, el marketing farmacéutico entra al mercado, entra al campo de la ciencia y financia. Eso por un lado, ¿quiénes financian los estudios? Y hay ahí una controversia enorme, hay muchas publicaciones, incluso en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en torno a este tema. Y no solo en este ámbito, en varios. En varios. Entonces eso ya... Y por otro lado, creo que es una discusión muy simplista decir si la causa la tiene el cerebro o los padres o el ambiente, porque creo que hay que pensar en términos más bien de complejidad. O sea, hay muchas variables que van interactuando y que determinan o no, y no lo sabemos a priori, porque además esa no es la pregunta fundamental, ¿sí? Eso es importante. 271. Buenos días. ¿Su nombre? Misael Agüero. Misael, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo está Misael? Cuéntenos. Es que resulta que yo padezco esquizofrenia. ¿Ya? Y perdí mis niveles de lectura, y una vez escuché que los esquizofrénicos sufren de déficit atencional, sí. Ya, perfecto, esa es la consulta. Gracias, Misael. Que estés bien, buenos días. Buenos días. Es esquizofrénico y dice que tiene déficit atencional, que bueno, es parte de la enfermedad, ¿no? Podríamos hablar un poquito de eso. Bueno, es lo que recién acababa de comentar, que las dificultades atencionales pueden verse en distintas formas de funcionamiento, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, además hay que ver
también toda la prescripción médica, ¿no? Claro, hay que es tener cuidado con difícil, el diagnóstico. yo creo que sí, más así a ciegas, ¿no? Ahora, hablemos un poco para volver a lo que son los niños hiperactivos, los problemas intelectuales que pueden presentar o no. Muchos dicen son muy inteligentes, por eso no pueden mantener la atención en una sola cosa. Otros dicen que no, que evidentemente les falta concentración y no se pueden concentrar. ¿Cuál es lo cierto? Bueno, en sí hay varios aspectos. Uno, que hay niños que son hiperactivos. En el caso, a nosotros nos pasa mucho en lo que son los establecimientos, que hay una hiperactividad y ellos son bastante inteligentes. En el fondo ellos terminan, en este caso, los trabajos antes y quedan con mucho tiempo. ¿Ya? Y a través de su, en este caso, hiperactividad, empiezan a andar en la sala, a moverse para allá, Se para distraen. acá, se distraen fácilmente. Ya. Encuentran muy fácil las labores del profesor. Hay otros que en el fondo no hacen nada, o sea, ya ahí hay un tema de que no logran, en este caso, realizar las tareas asignadas. Ya. Y ahí hay un poquito más de complejidad. No quiere decir que los dos, uno sea menos complejo del otro, pero el otro no atiende a lo curricularmente En ambos casos establecido. es, digamos, un problema. Exactamente, sí. En ambos casos sería un problema por el hecho de que qué labores le asigno al primero para que en este caso complete lo que es el horario de trabajo. Absolutamente. Y cómo hago que el otro, y ahí entramos los especialistas, en el primero obviamente también, pero ya en el segundo hablamos de una dificultad más marcada, cómo entramos los especialistas en este caso en juego para que el estudiante logre realizar las labores que se le asigna a través de lo que es el profesor. Exactamente. Claro. Vamos a otro llamado a esta hora. Buenos días. Muy buenos días, ¿Su nombre? María. María. Alves. Bienvenida, María. Cuéntenos. Mire, mi hija, también la profesora dijo que tenía hiperactividad y yo la llevé a un neurólogo y el neurólogo le dio porque mi hija no dormía en la noche, casi nada. Y en el colegio la profesora dijo que como era una pastilla para dormir no la podían tratar como diferente, como un niño que necesitaba más atención. Pero la Cristina igual se ha notado un buen cambio, entonces quisiera que me explicara cuál es el rol que cumple la melatonina, porque yo estoy grabando, entonces quiero llevárselo a la profesora y para que ellos entiendan, porque en realidad ellos creen que todos los niños tienen que tomar ese remedio que dan los neurólogos. Perfecto. El Ritalin y el otro. Entonces yo también le dije a la profesora que por qué todos los niños del curso son 30 niños y como 18 están tomando Ritalin. 18 de 30. Sí, es mucho, o sea, que casi todos los niños están yendo a donde la psicopedagoga. ¿Qué edad están yendo tiene a neurólogo. Cristina? 7 años. 7 años. Ya. Claro, tiene 7 años y ella no dormía, se quedaba dormida muy tarde. Entonces el doctor dijo, no, démosle. Y sabe que ha andado súper bien, subió las notas, súper bien. Perfecto, María. Aquí te va a contestar Albana. Gracias. Que esté muy bien, yo muy no soy amable, muchas médico, gracias. claro. Hasta luego. Pero la melatonina es un remedio natural que se le da a los niños, se les indica para inducir sueño. No tiene que ver, no es metilfedinato, No ni es Ritalin. Ritalina. No. En algunos chicos que tienen cierta expresividad motora desorganizada, cierta inquietud, se ve que hay trastornos importantes del sueño. Entonces, efectivamente, a veces se indica melatonina, pero es natural, no es un fármaco como anfetamínico o como el metilfedinato. Ahora, ¿qué te ¿no? parece, Albana, de que de 30, 19 estén tomando Ritalin? Y bueno, me parece terrible, me parece un tema gravísimo para discutir, es lo que nosotros llamamos en la facultad la psicopatologización de la infancia o la medicalización de la vida. Es un término Foucaultiano justamente para hablar de ciertas prácticas sociales de control que además impiden discutir sobre problemas reales en torno, por ejemplo, a la educación en nuestro país, en torno a las salas de clase, a lo que pasa allí, en torno a la realidad de los docentes, en torno a cómo funcionan las instituciones, ¿no? Entonces creo que mientras medicalicemos los problemas, naturalizamos, biologizamos y dejamos de pensar en problemáticas sociales muy serias. El punto que yo te decía, bueno, triplicar la subvención por un diagnóstico, evidentemente va a haber un aumento exponencial del diagnóstico, eso es obvio, y eso es un problema social. Ahora, cuando ella dice no me la tratan porque la melatonina no es, evidentemente, el Ritalin,
O sea, No, claro. lo que indicó la doctora es algo para mejorar la higiene del sueño, ¿no? Nada más. Que efectivamente nosotros vemos en la clínica que muchos chiquitos que tienen excesivamente inquietos, desorganizados, tienen unos trastornos de sueño importantes. Se duermen muy tarde, se duermen, qué sé yo, a la 1, 2 de la mañana, nos pasa un caso, a las 12 de la noche, y tienen que levantarse al otro día para ir al colegio, y obviamente eso altera la posibilidad, la función atencional, ¿no? Ahora, cuando se habla de educar, que me pareciera ser como el gran problema de esto, educar a estos niños, ¿qué sucede? ¿Estos niños hiperactivos no siguen instrucciones? ¿Es difícil que se concentren? ¿Cuáles son las principales dificultades que ven ustedes? Bueno, ahí lo que nosotros vemos que dentro de las aulas el aprendizaje en sí es un aprendizaje que no ha variado mucho durante el tiempo. O sea, estamos hablando de niños visuales, auditivos en este caso. ¿Qué factor cumple la tecnología, por ejemplo? La que está tan de tecnología, moda? mira, ahí hay un tema ya en los más grandecitos en este caso que a la vez es favorable al momento de educar al estudiante porque se le inserta en este mundo tecnológico que vivimos ahora, y el otro tema es desfavorable por el hecho de que genera en este caso, y se puede malentender, una inatención por parte del estudiante dentro del aula. Pensemos que estos niños también son niños que son ápticos, o sea que son más de estar utilizando su cuerpo para el aprendizaje, que sería ya un aprendizaje nuevo que se le instauró al profesor en el aula, en este caso. Y esa es la complicación, por no saber comprender, a lo mejor en este caso, por qué este niño reacciona de esa manera. Como te hablaba anteriormente, o era muy rápido y terminaba las tareas, o en este caso nunca la hizo, que ese es el problema que se va generando ahí. En el fondo, aclaro sí que tiene la categorización de necesidad educativa especial transitoria. Es decir, en algún momento, en base al tratamiento, el estudiante mejoraría de esta condición y se insertaría dentro de la media de los estudiantes que existen en el aula sin esta dificultad. Así que no es algo que él lo lleve de por sí en su vida y su trayectoria como persona. Perfecto. Y bueno, en el fondo, como te digo, el tema para nosotros es abordable a medida que también se vaya trabajando en complemento dentro del aula con el profesor, cosa de que lo curricular enlace con lo que cognitivamente le podemos entregar e instrumentalmente también nosotros los psicopedagogos en este caso. Albana, se habla también de que estos niños inician una tarea, la dejan de lado, van a otra, tampoco la terminan, y así permanentemente están como en esa dinámica. Bueno, yo diría que hay distintas maneras de desatención. A algunos les ocurre eso, a otros les ocurre que parece que están en la luna, a otros que no reconocen sus pertenencias. Y no es lo mismo, digamos, estar en la luna, no reconocer sus pertenencias, a no poder terminar una tarea. Y eso responde insisto, a distintas formas de funcionamiento psíquico. Pero hay algo que a mí me gustaría en relación a eso destacar, que me da la impresión que en el ámbito de la educación hay una especie de disociación entre lo que es el cuerpo y lo que es la cabeza del niño, de alguna manera. El aprendizaje se piensa del cuello para arriba, por decirlo de una manera literal. Cuando en realidad, si uno lee, por ejemplo, autores fundamentales como Piaget, uno sabe que la base del pensamiento en el hombre es la expresividad motora. Eso, o sea, la función simbólica va del acto al pensamiento. O de la acción al pensamiento. Entonces la pregunta es cómo incluir la corporalidad, la expresividad motriz en el espacio áulico del niño. Es imposible que uno le pueda pedir a un niño pequeño a veces que esté doble jornada sentado en un banco prestando solo atención a un adulto que sería además, lo ideal, ¿no? Sí, que ese es el ideal, porque además efectivamente te iba a decir, nos llegan los chicos con mayor inquietud, pero hay otros que son mucho más graves que no llegan, y no llegan a la clínica porque no hacen ruido. Ahora, cuanto más ruido hace el chiquilín, lo envían por eso. Claro. Hay una especie de afán de silenciar la corporalidad.
Creo que ese es un punto en relación al aprendizaje. Y en relación a las tareas hay que pensar también, hay un tema epocal. En esta época, ¿qué tipo de atención le exigimos a los seres humanos? Estamos en la época del zapping, de las pantallas. de las pantallas, de la virtualidad. Entonces también hay algo, digamos, epocal, que también tenemos que considerar, ¿no? Y creo que en ese sentido el ámbito de la educación va un poco como atrás, ¿no? En ciertas concepciones. Todavía estamos, yo diría que la educación está en una onda más bien de instrucción, más que de pensar procesos de aprendizaje que incorporen el cuerpo, que incorporen otra manera de estar en el aula, ¿no? Ahora, efectivamente yo comprendo y lo vemos que para un profesor tener un aula de 45 niños con un desafío, pero muchos absoluto. inquietos, desorganizados, Claro. es un tema, no solo un desafío, sino es un factor de una angustia y un estrés muy grande, y eso tampoco está considerado, eso se habla muy poco. Vamos a otro llamado, sí, 271-81739. Buenos días, Buenos días, ¿su nombre? Ana María. Ana María, bienvenida Ana María. Gracias. Mire, yo quiero hacer una consulta. La hiperactividad tiene que ver con el exceso de la tecnología, que los niños pasen en forma casi permanente con su móvil, el celular, digamos, accionándolo, jugando, chateando, el computador, la televisión. Entonces quisiera saber si hay alguna relación en eso. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Ya, gracias a usted. Esté bien. Bueno, no existe relación en sí, porque en realidad es un factor que potencia esta hiperactividad en el fondo. El hecho de que el niño se distraiga con otros elementos que son, en este caso, tangibles, como ella dice, que las tablets, los computadores, el tema de los celulares. Si él ya viene con una predisposición a la hiperactividad, él en este caso potenciaría con eso la base de esta, o sea, le dificultaría más poner lo que es atención en lo que es la sala, como hablábamos acá con Albana, el tema de, como ella explicaba, de cómo se entrecruzó este aprendizaje tradicional que existe por mucho tiempo, de las aulas comunes en este caso, con todo este tipo de niños que ya son más corporales en fondo, en la expresividad misma del cómo ellos pueden aprender. Y eso generaría ahí claro, se recruzarían metodologías y se generaría una dificultad en sí de lo que son los problemas. Pero hay un problema de estímulo, ¿no, Carlos? En el sentido de que la tecnología te da estímulos visuales, auditivos, de una magnitud que evidentemente un profesor no lo va a poder hacer en clase. O sea, estamos tratando de suplir algo. Yo creo que completamente, lo primero es que no hay que demonizar a la tecnología, ¿no? Hay una especie a veces, yo comprendo a algunas mamás, pero se demoniza, no sé qué pensás vos, Carlos. Sí, es que es muy Claro. usual. Lo otro es que sí, ha cambiado los sistemas de información han cambiado y el profesor no es la única fuente de información en la actualidad. O sea, los chicos tienen acceso a una cantidad de fuentes informativas impresionantes que a nosotros se nos escapan. Yo digo que soy premoderna en esto, en relación a lo que uno ve. Ese no es el problema. El problema es, bueno, ¿qué hago yo con toda esa información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la metabolizo? ¿Cómo puedo construir figuraciones simbólicas que me permitan producir pensamiento? Por otro lado, creo que bueno, que el celular, el tablet, uno sale a la calle o te subís al metro y no solo son los niños, yo veo a los adultos también con todo el tiempo, ya forma parte de la imagen corporal. Yo diría que es la imagen corporal posmoderna, el celular incluido. Es una prolongación. Es una prolongación del cuerpo, sí. Creo que es un tema que hay que discutir, pero sin demonizarlo, ¿no? No, para nada, claro. O sea, así como es favorable también, tiene sus pros y sus contras. O sea, en el fondo la tecnología nosotros la podemos utilizar a nuestro favor en el fondo. A ver, pregunta bien clara. ¿Controlar, castigar, separar a estos niños? Tal cual, así como se lo preguntaría un profesor cualquiera. Yo soy de la idea de controlar, en el fondo. Separar, no, porque en el fondo él es un estudiante más dentro de la sala y en el fondo lo que nosotros hacemos es incluirlo. Esa es la idea. Y esos son los proyectos que existen después de tercer milenio, por así decirlo.
la inclusión en sí. Albán. Yo diría contener y preguntar por qué se mueve tanto o por qué, a qué está atendiendo en su desatención, dónde tiene su atención puesta. Pero es una pregunta desde otro contexto, ¿no? Una cosa es la pregunta que se hace un docente en la sala de clase y una cosa es la pregunta que se puede hacer un clínico cuando nos llega un niño, así. Eso, castigar, bueno, ahí... Es que la pregunta es hacia un padre también, ¿no? Bueno, mira, ¿En hay algún una momento? información que me parece que es importante, que me comentaba una psiquiatra con la cual yo trabajo, que en la actualidad en algunos centros de atención secundaria están indicando Ritalin a niños muy hiperactivos para evitar justamente el castigo físico, cosa que me parece gravísimo, no
Hola, buenos días. ¿Su nombre? Mónica. Mónica, bienvenida. Hola, mira, yo quería consultarle ahí a los expertos, a la psicóloga y al psicopedagogo. ¿Ya? ¿Qué rol juegan acá las terapias alternativas como las flores de Bach, Reiki, en el tratamiento de estos chicos que de hecho sí estoy muy de acuerdo, están sobremedicamentados y encuentro gravísimo que estén tomando en fondo anfetaminas y que se reparta así con tanta libertad en los consultorios, ¿no? De eso vamos a abordar ahora, Mónica, efectivamente. Entonces, claro, quisiera saber cómo inciden estas terapias. De hecho, yo trabajo con una de ellas y ¿Ya? he visto muy buenos resultados, pero me gustaría saber la opinión de los expertos. Muy bien, gracias, Mónica. Ya, que estés bien. gracias. Ya, el tratamiento. Mira, Pablo. en sí lo que es en este caso estas terapias alternativas que se van dando, ya un poquito desligado de lo que es lo químico en sí, sí han sido, por lo menos nosotros hemos evidenciado, efectivas en el fondo, porque aparte que son más, en este caso, sanas, por así decirlo, no conllevan tanto una carga, en este caso en el organismo de quimicidad, por así decirlo, porque para mí eso es atroz. Y bueno, hemos en este caso ahí con los colegas, nosotros a través de preguntas, consultas de cómo se va dando la eficacia en esto en cuanto a los niños, y muchos han arrojado que sí, y cuando hay índices de hiperactividad más elevados en este caso, se dificulta un poquito más el tema de que estas terapias sean favorables. Efectiva. Exactamente, Ya. ahí ya hay un tema es otra cosa ya un poquito más fuerte. Indudable. ¿Se recomienda utilizar medicamentos, Albana? ¿No se recomienda? A ver, yo no sé si se puede responder así la pregunta, porque tampoco es una apología en contra de la medicación. Sí. Yo creo que hay pacientes en circunstancias particulares que requieren prescripción farmacológica. Sería muy omnipotente de mi parte como psicóloga decirte no. Ya. Lo que sí debemos evitar es la sobremedicalización o la farmacologización de los espacios educativos, de los espacios de salud, a ciegas. Eso es una práctica altamente cuestionable. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con niños con trastornos de la expresividad motora, así le llamamos nosotros. Es un grupo terapéutico donde estamos trabajando con un dispositivo alternativo. ¿Ya? Y te diría que de ese grupo solo 1, 2 están con prescripción farmacológica, pero no en relación solo a lo hiper, sino a otro tipo de dificultades que vienen asociadas o que son primarias, ¿no? Ya. Creo que en eso hay que ser muy cauto. Lo que a mí me causa, digamos, escozor es ver, como decía esta señora, bueno, de tantos alumnos hay 20 que están medicados. Sí. Eso quiere decir que hay algo que no está funcionando, porque yo no puedo creer que todo Chile sea hiperactivo y desatento. O sea, hay algo que no da la estadística acá, digamos. ¿Cuánto dura un tratamiento? Porque, claro, evidentemente podemos estar un año completo dándole Ritalina a un niño. Sí, mira, ahí el tratamiento, bueno, en el fondo lo que se exige en la normalidad, por lo menos dentro de los colegios, nos exigen por lo menos ya 6 meses mínimo, que sería el tratamiento. Mínimo, exactamente. Y podríamos llegar incluso hasta los 2 años. Es decir, el estudiante durante ese año pasa nuevamente a ser atendido en base a esto. Ya. En cuanto a lo que es la medicación, sí, efectivamente hay a alumnos que le hace muy bien. ¿Ya? Y así como hay rechazo del organismo por parte de los medicamentos a otros. ¿Puede provocar dependencia? Puede provocar dependencia, exactamente. Hay estudios que dicen que las anfetaminas tienen un alto nivel de adictividad. En Estados Unidos está investigado. Hay otros estudios, yo estaba leyendo anoche, en relación a resonancias magnéticas en niños medicados durante mucho tiempo con metilfedinato, y hay alteraciones. O sea, yo creo que la estamos jugando con fuego en el fondo. Y cuando se sobrediagnostica, se sobremedica y se droga a ciegas, sí estamos jugando con fuego. Vamos a decir las cosas como son. Ahora, insisto, hay que definir una buena práctica, diferenciar de una mala práctica.
Lo que yo estoy criticando son las malas prácticas, ¿no? Hay chiquititos que necesitan prescripción médica, que es fundamental. Yo trabajo con doctoras y trabajamos en un equipo, pero esta cosa de medicar a ciegas. ¿Por qué? Porque los colegios condicionan muchas veces la estancia del niño en el espacio escolar a condición de la medicación. Es una especie de extorsión que se le hace a las familias, que me parece altamente discutible, ¿no? Vamos a ir al último llamado, el último de la mañana. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, su nombre? Paola Hernández. Paola, cuéntenos. Sí, mira, yo quiero hacerle una pregunta a los dos especialistas porque tengo dos hijos que son diagnosticados como de trastornos del desarrollo. Y a ver, ¿cuáles son los problemas con los que me he enfrentado? Yo estoy muy interesada en el tema porque la verdad que se nos ha hecho difícil trabajar con ellos porque son muy inquietos, impulsivos, y en la escuela hemos tenido algunos problemas, pero más que nada porque a veces no entienden las indicaciones o se distraen. Entonces hemos llegado a diferentes especialistas y finalmente llegamos donde una neuróloga porque nos estábamos negando un poco a llevarlos al neurólogo justamente para no medicarlos. Finalmente tuvimos que llegar a un neurólogo y les dio, al más grande que tiene 7 años, les dio disperidona y Neo-Aradix para la concentración. Entonces yo estaba mirando acá que Neo-Aradix es dexmetilfenidato y me asusté. Eso tiene que ver con la cocaína, o sea, con lo que con el Ritalin. Entonces la pregunta es, porque nosotros hemos tratado de buscar alternativas que no sean de este tipo, farmacológica, algo como más natural. Entonces la pregunta mía, porque nos ha dado muy buen resultado. Está muy claro, gracias. Quiero saber si hay alguna alternativa. Sí, lo vamos a más comentar. Natural. Gracias. Gracias. Sí. A ver, insisto, hay chicos que requieren de cierta medicación. Caso a caso. Caso a caso. No podemos hacer generalizaciones. Si en el caso de esta señora los chicos están mejor y el médico ha hecho una indicación, yo creo que todas las dudas en relación al fármaco deben ser evacuadas con el médico, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Carlos, vamos a terminar ya, un minuto nos queda. Ok, sí, bueno, ahí el tema es que también pensemos que no solamente hay un trabajo farmacológico en base a lo que es el medicamento que se le aplica al estudiante, hay todo un tratamiento. Para eso existen los especialistas como el psicopedagogo dentro de lo que son los establecimientos, también de manera clínica en complemento con psicólogos. No hay un tema de que solamente se le medique. Así que en el fondo... atento con eso también. Claro, la idea es que ellos sepan que existe un tratamiento que no se aborda el aspecto solamente químico en base a lo que es la medicación de los niños. Exacto. ¿Ya? Albana. Bueno, yo reitero lo que acabo de decir, que hay que discriminar lo que es una indicación farmacológica seria de la que es un abuso, y además diría que lo que debemos discutir también en los espacios escolares es esta exigencia de medicar, esta especie como de chantaje, que hay que ponerlo también en evidencia, y que concuerdo con Carlos que los fármacos no construyen el lazo social, aminoran los síntomas. El lazo social requiere de otro trabajo con humanos. Eso. ¿Puedo pasar un aviso así? Sí.
a Albana Paganini, psicóloga clínica, psicoanalista dedicada a la clínica con niños, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Diego Portales, gracias. Y también a Carlos Mora, magíster en educación y presidente del Colegio de Psicopedagogos de Chile. Nos vamos rápidamente.